Y le pido por favor que me acompañe en Romanos capítulo 8, versículo 20. No, Romanos 8, versículo 28 al 30 voy a leer. Y el tema de hoy es cómo tener un cambio real en mi vida. Cómo tener un cambio real en mi vida. Y eso es algo que en esos momentos de oración Dios me estaba hablando y estábamos recibiendo de parte de Dios. Y siento que tenemos que profundizar en este mensaje que Dios tiene para nosotros. Romanos capítulo 8, si lo tiene diga amén, por favor. Sí, Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios en este lugar? No, como que no lo escucho muy convencido. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, esta palabra es para usted y para mí. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Subraye esto. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Dice la Escritura que las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, aún antes de haber conocido a Cristo y ya conociendo, es decir, después de conocer a Cristo, todas las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida, sean buenas y a veces algunas que no son tan agradables en nuestra vida, que entramos en aflicciones, situaciones difíciles, a veces de enfermedad, a veces problemas en el matrimonio, situaciones que enfrentamos y a veces no entendemos cómo es, por qué estoy pasando esto, por qué estoy pasando esta situación y a veces nunca lo entendemos. Tratamos a veces de pensar por qué es lo que hice o qué es lo que no hice, qué hice mal, o qué es lo que no estoy haciendo, por qué estoy pasando esto. Mucha gente cuando viene una situación dice, ¿y qué es lo que hice mal? ¿Estoy pecando en algo? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y a veces nunca entendemos realmente por qué las cosas vienen a nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, y todos en este lugar amamos a Dios, dice que todos los que amamos a Dios, dice todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de Dios. Entonces debemos de saber que tenemos un llamado de parte de Dios y ese llamado es conforme al propósito, conforme al plan de Dios en nuestra vida. Dios tiene un propósito y en ese propósito Dios nos llamó. Y dice la palabra que nos predestinó, es decir, no nos dio un propósito y un llamado cuando nosotros conocimos a Cristo, sino la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había predestinado. Nos dio un destino aún antes ni siquiera de haber nacido, de haber sido formados. Y el propósito de Dios en nuestra vida es muy claro. Muchas veces pensamos, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué es lo que yo fui llamado? ¿No te has preguntado esto? Mucha gente en la iglesia dice, ¿y para qué Dios me llamó? ¿Y cuál es mi propósito? Bueno, la Escritura nos dice cuál es el propósito y el llamado y el destino que nosotros tenemos, y en ese llamado es que debemos de enfocarnos, y dice la palabra que es para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, y de ahí parten muchas cosas en nuestra vida.
Pero el propósito para el cual fuimos llamados es que tú y yo seamos hechos, seamos transformados a la imagen de Jesús. Diga conmigo, a la imagen de Jesús. Entonces la transformación no viene, o tengo que ser como mi papá, como mi mamá o como el pastor. No, fuimos llamados por Dios para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3, dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ponga atención. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De quién está hablando? Del Hijo, de Jesucristo. Jesús es el resplandor de su gloria. Dios es un Dios invisible, un Dios que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, no podemos percibirlo con los sentidos naturales, pero dice la palabra que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la traducción La Pasión dice, el versículo 3 dice: y el Hijo de Dios muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual a su Padre. Entonces, cuando la Escritura me dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, me está diciendo que Jesús lo que manifiesta es el poder de Dios y también la grandeza de Dios. Eso es la gloria de Dios. Podemos verla manifestada a través de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros unimos estas dos escrituras, juntamos las escrituras, entonces nos damos cuenta que somos predestinados para ser formados a la imagen de Jesús, para poder mostrar al mundo la grandeza y el poder de nuestro Padre Celestial a través de nosotros. Es decir, nosotros somos, nuestro destino y nuestro llamado es ser igual a Jesús, ser formados, transformados a la imagen de Jesús, que cada día te parezcas más a Jesús. ¿Puedes creer esto? ¿No es lindo? Que no está hablando de una apariencia física, sino está hablando del carácter de Jesús, está hablando de la grandeza de Dios, está hablando del poder y de la gloria de Dios manifestada en Jesús. Y si el Hijo es igual que el Padre y vino a manifestar la grandeza y la gloria del Padre, hablando de Jesús, entonces dice, nuestro llamado es ser igual a Jesús. Ese es nuestro llamado. Entonces, nuestro llamado es, al parecernos o ser igual a Jesús, es que nosotros en nuestra vida estemos manifestando esa grandeza de Dios. Es decir, que cuando la gente cuando leía la Escritura, cuando el Antiguo Testamento, y hablaba de misericordia, y hablaba de amor, y hablaba de compasión, y hablaba de piedad, no podían entenderlo, no entendían. Jesús le dijo, si supieran qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a la gente, no entendían. Pero cuando vieron a Jesús, ellos estaban viendo más que una persona, un hombre. Ellos estaban viendo la gloria de Dios. Ellos estaban viendo el carácter de Dios. Estaban viendo el amor hecho carne, el verbo hecho carne. Ellos estaban viendo lo que no podían entender, dice, podía palparlo y podían verlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a manifestar esa gloria. Él es la imagen. Diga conmigo, imagen. Dígalo fuerte, Jesús es la imagen. Y mi imagen debe de ser transformada a la imagen de Jesús. En otras palabras, que cada día te parezcas más a tu Padre Celestial. No, que cada día más camines, hables, pienses, actúes como tu Padre Celestial. Ese es
el llamado que Dios nos ha dado y nos ha predestinado. Ese es nuestro destino. Y dice la palabra que dice que para eso nos llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es decir, que cuando hay una transformación, con la transformación viene una gloria de Dios en tu vida. Por eso Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús manifiesta la gloria de Dios y nosotros somos llamados a participar de esa gloria, y que la gloria de Dios se derrame sobre nuestra vida, no solamente para ser bendecidos, sino precisamente para cuando las personas te vean, las personas ven la imagen de Dios mismo, ven la gloria de Dios en ti. Por eso en la iglesia primitiva en Antioquía, las personas, la ciudad empezó a llamarle a los discípulos de Jesús, le empezaron a llamar cristianos. No fue la iglesia la que dijo somos cristianos y nos pusimos el nombre de cristianos. Fue el mundo, los que no conocían y no creían en Dios, llamaron a la iglesia por primera vez cristianos o cristianitos, porque decían, es que hablan como el Cristo, predican como el Cristo, sanan como el Cristo y manifiestan la gloria de Cristo. Esos son cristianos. Es decir, ellos nos pusieron el nombre porque los discípulos de la iglesia primitiva manifestaban eso, manifestaban a Cristo, y cuando los veían estaban viendo a Cristo. En cada uno de los discípulos, en los apóstoles, veían el amor de Cristo, veían el poder, veían la unción, veían el carácter de Cristo, y por eso es que nos llamaron cristianos. Amén. Entonces ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser transformados. Diga conmigo, transformados. Pero qué difícil es, ¿no? En Mateo capítulo 17, verso 2, nosotros encontramos lo que conocemos el monte de la transfiguración. En un momento que Jesús subió al monte y sus discípulos se quedaron ahí, entonces apareció Elías y Moisés, que ya habían sido llevados a la presencia de Dios muchos años antes, cientos de años antes, habían sido llevados a la presencia de Dios, y en ese momento se aparecen en el monte con Jesús. Estaba Moisés y estaba Elías, y mire lo que dice el verso 2, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús en ese momento dice que se transfiguró. ¿Qué quiere decir esto? Que cambió su figura. Los discípulos conocían a un Jesús, pero cuando lo vieron ahí, él dice que cambió completamente su rostro, resplandecía como un sol. ¿Puedes imaginar esto? Y sus vestidos en ese momento, no sé de qué color era el vestido de Jesús, no lo sé. Pero dice que en ese momento sus vestidos cambiaron y se hicieron como si fuera luz brillante. ¡Wow! Entonces ahí hasta ellos se sorprendieron, se espantaron, quisieron hacer unas chozas para taparlos, porque era tal la manifestación de la gloria, porque en un momento Jesús se transfiguró, tomó una figura diferente. La palabra transformar y transfigurar en el original, en el griego, es la misma. Transformar y transfigurar quiere decir una transformación de imagen de una manera sobrenatural, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres cambiar de look, te ves en el espejo y dices, ya como que ya estoy aburrido, ya. Entonces dice, ¿qué me hago? Lo primero, un corte de pelo diferente, no lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene el mismo corte por 20 años. Pero dice, me voy a hacer un cambio de look. Y me voy a cortar el pelo diferente, ¿va? Y otros, me voy a pintar el pelo. Los hombres también a veces cambian de look y se pintan el pelo. ¿Y cuántas veces no te has visto en el espejo y has dicho, como que ya me aburrí, como que necesito un cambio, hace mucho tiempo que me veo igual y ya
ya como que amerita un cambio y es algo que sientes. Y lo primero que hacemos es eso, es tratar de cambiar nuestro exterior. Pero cuando Dios te transforma, no hace un cambio físico, sino lo que Dios transforma lo hace desde el interior. Dios transforma tu interior. Cuando tú muchas veces has dicho, es que quiero cambiar, quiero verme diferente. A veces si pusiéramos un poco de atención, te ves en el espejo y dices, es que me veo, ya me aburrí, me veo igual. Pero es el Espíritu Santo hablando a tu corazón, donde el Espíritu Santo diciéndote, tiene que haber una transformación, un cambio en ti. Ya te sientes aburrido de la misma imagen, es porque tienes que cambiar, pero no un peinado diferente, no un look. Yo cuando era joven tenía 20, 25 años, 26, cada 15 días me cortaba el pelo diferente porque quería un look diferente, porque quería cambiar. Y cambiaba todo, el peinado, me cambiaba la ropa, lo único que no cambiaba era mi interior, mi corazón. Pero cuando Dios hace la obra, Él viene a traer un cambio, una transformación en nuestro interior, y esa transformación se manifiesta en el exterior. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que los que aman a Dios, entonces los que aman a Dios desean esto. Lo más natural de un hijo es querer parecerse a su papá. Si usted viera cómo me reclaman mis hijos, Alan y Sarai, y me reclaman y me dicen, ¿por qué no nos diste ojos verdes como los tuyos? ¿Ya? Y Sarai dice, ¿y si me pongo unos pupilentes me voy a ver como tú? Y me reclaman porque dice, es que qué codo, qué tacaño, ¿por qué no nos diste ojos verdes? ¿Y saben por qué? Porque un hijo lo más natural es que quiere parecerse a papá, ¿no es cierto? Lo más natural para nosotros como hijos de Dios es que deseamos parecernos a nuestro Padre Celestial. El problema es que enfrentamos todos, es que queremos ser diferentes, pero no podemos. ¿Cuántas veces has querido cambiar y después de un tiempo, es decir, dejar las cosas que estabas haciendo? Quieres vivir de una manera diferente. Quien estaba, por ejemplo, en las drogas o en el alcohol, o quien estaba en la pornografía, o quien estaba haciendo, y quiero vivir diferente y hacer las cosas diferente. Y lo dejas por un tiempo, pero después de un tiempo vuelves a lo mismo. Y volvemos a caer en los mismos hábitos de vida, en las cosas que estábamos haciendo, y eso trae mucha acusación. ¿Quién no se siente mal? Y cuando uno peca, uno se siente terrible con Dios, se siente acusado, condenado. Alan dijo el otro día, los que andan mal se sientan hasta atrás en la iglesia, dijo, y es la verdad. La palabra de Dios dice que los que caminan en luz vienen a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en la luz. Pero cuando uno está así, uno tiene hasta, yo en lo personal te digo, hasta como pena de levantar tu rostro al cielo, porque sientes que le has fallado a Dios, y eso trae mucho desánimo. ¿Cuántas veces no te has desanimado? Y has dicho, has dicho, pues sigo siendo el mismo, no cambio, ¿y por qué no puedo cambiar? Nos sentimos acusados, frustrados, desanimados, y no solamente tú, a veces tu esposa, tu esposo se siente muy frustrado y desanimado porque también no ven un cambio. Y a veces sentimos la presión de la familia, la presión de tu esposo, ¿no? Que te presiona y te dice, ¿para qué tanta iglesia y para qué tantas alabanzas en el carro? Y si sigues siendo la misma bruja, la misma gritas, haces, y en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, y aquí ni quien te aguante. Los esposos también sienten la presión de su esposa. No cambias, sigues con la misma amargura, enojado, y vas a la iglesia y sigues con el mismo mal hablado y hablar groserías, y entonces prometes, es que ya voy a ser diferente, voy a dejar.
voy a dejar de hablar incorrectamente y ya voy a dejar de ser así y voy a dejar de tratarte de esa manera. Pero otra vez, volvemos a lo mismo muchas veces, ¿no es cierto? A veces te sientes presionado o acusado o presionado por la iglesia o por el pastor y dices, este pastor todo lo que está predicando no está predicando, está aventando pedradas y todas son para mí. Todo lo que, y seguro alguien le fue con el chisme y volteas a ver a tu esposa o a tu hermana o a quien venga, quien te conozca y lo miras con ojos y dices, este chismosa, esta chismosa, ya le vinieron con el chisme al pastor. Y a veces te sientes mal porque dices, yo siento que todo lo que habla, pastor, y como me siento presionado por estar, porque no puedo cambiar y no puedo ser diferente. Es más, hasta el diablo te presiona para que cambies. El diablo viene y te dice, a ver, ¿no que eres cristiano? ¿No que eres hijo de Dios? Y a ver, ¿por qué reaccionas de esa manera? ¿Para qué tanta iglesia y tantos estudios y eres el hermano y el profeta y el servidor y el pastor? Deberías de hacer algo diferente y de todos el que más te anima a cambiar, a que hagas, pon atención en esto, a que hagas y te esfuerces y pongas todo tu empeño para hacer algo diferente y que seas diferente, es el diablo. Y pastor, ¿cómo así? El diablo no quiere que yo cambie. No, sí, el diablo quiere que tú hagas el esfuerzo por cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el esfuerzo por cambiar, no estás viviendo en la gracia de Dios, porque estás viviendo en la ley. La ley dice, quien haga estas cosas vivirá por ellas. Pero también dice que por un solo pecado reinó la muerte. La paga del pecado es muerte. Dice, quien haga estas cosas vivirá por ellas, y eso es la ley. Y cuando nosotros decimos, es que voy a cambiar y tengo que cambiar y ya voy a ser diferente y te prometo, mi amor, ábreme la puerta, por favor. Ya te juro que ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas esposas han escuchado eso? No levante la mano, por favor, ahora. Solo haga un suspiro, haga algo. Pero ¿cuántas veces no escuchó usted eso? O los esposos, ¿cuántas veces su esposa le dijo, perdóname por favor, ya no te vuelvo a faltar al respeto, no te vuelvo a gritar, no vuelvo a pasar tu autoridad? Y cuando menos se lo espera, ¡guau, guau, 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 guau!, gritando y después no puede haber un cambio. Esta presión se siente mucho. Y esto causa mucha frustración y a veces muchos creyentes cristianos llegan a un punto de amargura y de quebranto muy fuerte por la impotencia de poder cambiar, por la impotencia de ser. En un tiempo dejamos, cuando Dios me dio esta palabra, me recordaba cuando yo empezaba a caminar con el Señor, usaba drogas, de diferentes tipos de drogas. Tomaba, no creo que fuera alcohólico, pero sí tomaba mucho. No era alcohólico, tomaba medio año, dijo uno, solo medio año, un día sí, un día no. Y tomaba, pero fumaba muchísimo. Me fumaba 2 cajetillas, 40 cigarros, 50 cigarros en menos de 24 horas fumaba. Y siempre trataba de dejarlo. Y luego llegaba a la iglesia y lo primero que me decían los hermanos de la iglesia, y me decían, Carlitos, porque estaba joven, pero me decían, Carlitos, ¿cuándo vas a cambiar? Tienes que cambiar y acercarte a Dios. Entonces yo decía, yo tengo que cambiar para acercarme a Dios y para que Dios me reciba. Y luego la pastora llegaba y me decía, Carlitos, ¿cuándo vas a dejar de hacer las cosas que estás haciendo? Y me conocía muy bien mi pastora. ¿Y cuándo vas a cambiar? Entonces yo me sentía miserable. Iba a la iglesia y me sentía como cucaracha gacha. Me sentía el peor pecador, que sí lo era, pero no me podía conectar en la presencia, en la alabanza, por toda la acusación que sentía. Porque siempre me dijeron, tienes que cambiar para acercarte a Dios. Y entonces en la manera en que yo vivía y en la debilidad y la falta de carácter que tenía,
no podía cambiar. No podía hacer, dejaba la marihuana y por ahí agarraba y empezaba a tomar pastillas. Dice, no, esto ya me estoy poniendo muy loco, se me está volando la cabeza. Voy a dejar las pastillas. Entonces agarraba la botella y tequila solo para que pegara con todo. Y entonces, luego ya empezaba muy mal del estómago y decía, no, lo voy a parar poquito. Mire lo confundido que, no, ya lo voy a dejar. Pero y entonces agarraba la marihuana y hasta decía, no, la marihuana es algo bueno porque es natural, es hierbita. Y qué mal si Dios nos dio la hierbita, pues es para que la usemos. Yo decía, porque ya iba a la iglesia, qué mal le hago a la gente. Entonces, nunca podía salir de mis adicciones. Porque siempre trataba y decía, ahora sí lo voy a hacer y ahora sí voy a... ¿Nunca te has visto en esa situación? Ya no voy a gritar de esta manera, ya no voy a hablar con tantas groserías. Hay personas que hablan 4 palabras y dicen 7 groserías, no sé cómo, pero para hablar una frase 3, 4, 5 groserías. Y entonces realmente quieren hacerlo, pero no pueden, o dejas de hacerlo un tiempo y después vuelves a lo mismo. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿No te ha pasado? Entonces me equivoco. Este mensaje, no, solo era para mí este mensaje. Es algo que vivimos. ¿Y no te has sentido desanimado? ¿No te has sentido, hasta has dicho, ¿para qué voy a la iglesia? Voy a dejar de ir a la iglesia. Pero no cambio. Sigo siendo lo mismo. Sigo viviendo lo mismo. Mejor voy a dejar de ir a la iglesia. Dios te dice, no. Has sido predestinado para ser transformado a la imagen de Jesús. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 18, voy a leer en la traducción lenguaje actual. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 18. ¿Lo tiene? Versículo 4 dice, por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Diga conmigo, es Dios. Lo primero que tenemos que entender y creer en nuestro corazón para que haya un cambio real en nuestra vida es que somos incapaces de tener un cambio en nuestra vida. Póngame atención en esto. Somos incapaces de poder cambiarnos a nosotros mismos. No somos capaces. Pero dice, pero Dios es quien nos da la capacidad para hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo comportamiento, nuestro nuevo compromiso con Él. Es decir, que nuestra vida es un anuncio público del compromiso que hemos tenido con Dios. No es que lo vayamos publicando y le vayamos diciendo a todo mundo, yo estoy comprometido con Dios, entregué mi vida a Cristo, ahora soy cristiano. No, sino que nuestra vida, cómo actuamos, estamos publicando o estamos dándole a conocer a todos que hemos creído en Jesucristo y que Cristo está en nosotros. Sigue diciendo, este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecado, pero el Espíritu de Dios da vida. Verso 7, Dios escribió la ley en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Aquel momento fue tan glorioso que la cara de Moisés resplandecía y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Wow. Dice la escritura que cuando Dios le dio la ley a Moisés, ese momento fue un momento glorioso.
la ley, la palabra, cómo el pueblo se tenía que dirigir, lo que un hijo de Dios tenía que hacer. Y ese momento fue tan glorioso, y dice que la gloria de Dios descendió, y que la gloria de Dios era tan fuerte que se impregnó en el rostro de Moisés, el rostro de Moisés igual que el rostro de Jesús en el monte. Entonces comenzó a brillar como si fuera un sol, dice la palabra. Y dice la escritura que el rostro de Moisés brillaba, pero que dice, y brillaba tanto que tenía que ponerse un velo, un trapito, para que la gente no se espantara, porque era tan brillante. ¿Alguna vez ha ido manejando en la noche y de repente un carro le avienta las luces altas y no miro nada, no sé? Es tanta la luz que cega esa luz. ¿Le ha pasado? Bueno, el rostro de Moisés brillaba tanto que no podían mirarlo cara a cara. Imagínense un gran reflector que usted quiere mirar y tiene que hacer así porque la luz es tan fuerte. Y dice que se ponía un velo, pero dice la escritura que ese brillo pronto iba a desaparecer. Muy parecido a lo que nosotros vivimos. Decimos, es que sí, lo voy a hacer y voy a cambiar, y cambiamos, y hay una gloria momentánea que la gente te dice, por ejemplo, hey, ¿qué estás haciendo? Te miro diferente. ¿Es el corte de pelo? No sé, no, es que te veo diferente, te veo ahora más sonriente, te veo como con un brillo en la cara. Y es porque estás cambiando tu vida, tú estás cambiando tu vida y estás haciendo cosas diferentes. Y como te comportas diferente y tú estás cambiando tu manera de hablar, tu manera de vivir, entonces la gente mira un cambio y dicen, wow, que esto es impresionante, nunca creí que Carlos fuera a ser diferente. Pero lo mismo que Moisés, ese brillo se va apagando poco a poco y al rato volvemos a ser los mismos. ¿Cierto o no es cierto? Eso pasa cuando nosotros queremos hacer ese cambio por nosotros mismos. Pero mira lo que dice la escritura, sigue diciendo, si la entrega de la ley fue tan gloriosa, el anuncio de la salvación será más glorioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Diga conmigo, lo que el Espíritu Santo hizo. Dígalo fuerte, lo que el Espíritu Santo hizo en mí. Entonces no es lo que yo haga, no es lo que yo me esfuerce para dejar. Hoy dejo la marihuana, mañana agarro el alcohol. Ese era yo, no usted. Usted nunca conoció esas cosas, yo sí. Pero entonces, me voy a esforzar, y cuando tú lo tratas de hacer y voy a cambiar, le voy a hablar diferente a mi esposa, nunca lo haces un momento, y cuando se nos cruzan los cables, explotamos otra vez y volvemos a hacer los mismos. ¿Cierto o no es cierto? Pero dice la palabra que gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, entonces es el Espíritu Santo el que obra y cambia nuestro interior. Verso 10 dice, y eso es mucho más glorioso, lo que el Espíritu Santo hace es mucho más glorioso que lo que hace la ley. Si fuere gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Diga conmigo, mucho más glorioso. Verso 12 dice, tan seguros estamos de esto que no nos da miedo hablar. Dice, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que ese brillo de su cara se iba apagando. Muchas veces el brillo en la cara de los cristianos se va apagando. A veces tenemos, un día somos como lumbreras resplandecientes, una sonrisa, la paz de Dios se refleja en nuestro rostro y todos dicen, wow, ¿qué te hiciste? Y otro día tenemos la cara enojado todo, y hasta la gente se hace a un lado y dice, no me vaya a morder. Hoy a veces, por ejemplo, estamos y recibimos a alguien y tenemos una cara de amargura y de enojado, y estás enojado. No, ¿por qué?
pues como que te miro diferente. ¿Diferente en qué? Y ya empezamos a pelear. Es decir, que hay un cambio y luego se apaga. Luego nos comportamos bien y luego se va apagando. ¿Por qué sucede eso? Porque tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza. Voy a cambiar, ya no voy a hablar de esa manera, voy a ser diferente, voy a tratar a mis hijos diferente, y lo hacemos. Y entonces la gente, wow, sí está cambiando, y al rato el brillo se apaga. Pero dice que lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es mucho más glorioso, porque no es algo momentáneo. Lo que tú haces, lo haces un momento, un par de semanas y luego lo dejas. Por eso vemos mucha inconstancia en los hijos de Dios. Un día están en la cumbre, otro día están en el valle. Un día quieren servir a Dios, otro día ya no quieren venir ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque es una ruleta rusa constantemente, y la razón es porque tratamos de cambiar con nuestra propia fuerza, pero la única manera es, dice, somos incapaces. Solamente es algo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, y lo que el Espíritu Santo hace no es como una llamarada que se prende, está un fuego y un avivamiento, y luego al rato ni cenizas, ni humo sopla, ya no hay nada. No, sino que es una llama que está ardiendo constantemente en nosotros, porque no somos nosotros, sino es la gracia de Dios obrando en mí. Es la gracia de Dios manifestada en mí, es el Espíritu Santo de Dios que está en mí, que está haciendo un cambio real y un cambio verdadero, no algo que hoy soy y mañana no. Que hoy quiero venir a la iglesia, mañana no quiero venir. No, un cambio real. Es decir, en lo que el Señor quiere es que haya un cambio real, verdadero en nosotros, pero somos incapaces de hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Pero mientras que nosotros tratamos de hacerlo, el Señor no mete las manos. Por ejemplo, cuando yo cocino, a mí me gusta cocinar. Y me gusta, pero Noemí dice que soy muy cochino para cocinar, que me sale buena la comida, pero que hago un cochinero, que soy como pollo que todo riego. No es cierto. Porque al final limpio, pero ella quiere que yo vaya cocinando y vaya limpiando. No lo hago así, ¿verdad? Y entonces yo estoy cocinando y cuando yo estoy cocinando no quiero que nadie le meta la cuchara a mi olla. No quiero es que le falta, es que nada, yo estoy cocinando. Es que mira, y muchas veces le he dicho, ¿quieres cocinar? Cocina tú. ¿Quieres hacerlo? Yo te dejo a ti. Y cuando yo cocino, yo quiero ponerle mi sazón. ¿Ah? Yo quiero mover la olla, y no quiero que me la mueva rápida, yo quiero moverla despacito. Ella pone la flama muy bajita y se tarda mucho. Yo le pongo la flama, y tengo mi manera de cocinar. ¿Me entiende lo que le digo? Pero cuando yo cocino no quiero que nadie meta la mano en mi guiso. No me gusta. Lo mismo es Dios. Cuando Dios hace la obra en nosotros, el Espíritu Santo, Él hace la obra. Él está obrando en nosotros. Pero cuando nosotros decimos, no, yo voy a cambiar, yo puedo hacerlo, yo puedo dejar esto. Y como siempre, por ejemplo, yo fumaba marihuana o fumaba cigarro, y decía, yo la marihuana, pues, eso yo la controlo, yo la dejo cuando yo quiera. Decía, yo decía, la marihuana no me controla, yo controlo la marihuana. ¿Sí? Yo decía, y hasta decía, no, mucho no, un jaloncito para irme. Y yo decía, yo sé cómo controlármelo. Yo pensaba eso, pero la realidad es que nunca podía dejarlo. ¿Por qué? Porque lo mismo que como a mí no me gusta que le metan la mano a mi guiso, cuando Dios está obrando y Dios está haciendo un cambio en nuestro interior, y nosotros decimos, no, yo puedo hacerlo. Cuando nosotros decimos, voy a cambiar, cuando decimos, es que ya te prometo, ya no voy a ser igual, voy a ser diferente, lo que estamos haciendo es diciéndole a Jesús y a Dios el Padre, estamos diciéndole, no te necesito. Que le estamos diciendo a Jesús, no necesito lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, porque yo puedo cambiar mi vida. Porque hay gente que dice, yo no voy a la iglesia
porque yo puedo cambiar, yo no necesito ir a la iglesia, pero Dios dice que necesitamos porque la obra la hace Él y no nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? Y cuando nosotros decimos, bueno, quiero que Dios me ayude a dejar ciertas cosas que están destruyendo mi vida. En mi caso, por ejemplo, era la droga. En mi caso era el alcohol y eran esas cosas tan escandalosas para toda la gente, también para mí. Llegó un momento que era muy joven y tomaba, le digo que tomaba puro tequila solo. Y entonces llegó el momento que tomaba y vomitaba con sangre. Mi estómago estaba muy mal. Bueno, no sé si el estómago, el hígado, no sé qué, pero vomitaba sangre. Y entonces queremos que esas cosas Dios las quite de nosotros porque no podemos. Y decimos, Señor, haz la obra, pero por el otro lado, no quiero que me toque el carácter. O sea, esto yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo tratar a mis hijos, sé cómo tratar a mi esposa. Entonces el Señor dice, bueno, si tú quieres, hazlo tú. Pero nunca vas a poder hacerlo. Si quieres que haya un cambio real y verdadero, por eso te di a mi Espíritu Santo que está dentro de ti para que sea Él. Es solo Él y nadie más quien puede hacer una diga conmigo, transformación. ¿Sabe que cuando yo no podía dejar, bueno, no tanto la droga, pero sabe que el fumar no podía dejarlo? No podía, y el tomar no podía. Pero cuando Dios hizo la obra en una reunión, un pastor oró por mí, y cuando oró por mí hubo una liberación en mí y una transformación que en ese momento jamás volví a fumar. Es decir, hasta no sé qué hizo dentro de mí, que el simple hecho de oler el cigarro, cuando alguien está y se da cuenta que a veces está alguien fumando en la calle y usted pasa y da el olor, y yo siento que hasta se me mete en la boca y hasta que lo pruebo y me da asco. Y esto no es algo que yo sea, que como religioso, qué asco, qué pecador, y eso no me... que yo antes hacía eso, pero hoy no, ya no lo hago. No, no es así, es que realmente me da asco. ¿Cómo sucedió eso? Dios cambió algo dentro de mí, que antes me levantaba, trabajaba a las 5 de la mañana, a las 4 ya tenía el cigarro en la mano y me iba y estaba fumando sin desayunar, sin nada, y olía, alguien estaba fumando y olía el humo y era como un perro sabueso. ¿A quién trae cigarros? Que me dé uno. Pero cuando Dios me cambió, hubo como un asco que produjo en mí. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer en ti y puede hacer en mí. No es una obra que nosotros hacemos. Amén. Ahora, sigo leyendo en el verso 12, verso 15, 14 y 15. Ellos nunca entendieron esto. Por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no entienden. Es como si su entendimiento estuviera encubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. ¿Qué es lo que los judíos hacían? Ellos seguían viviendo en la ley y seguían tratando de, a través de sus obras, poder ganar la salvación. Pero la gracia dice, es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Diga conmigo, es por fe. Pero ellos, hay gente que no lo entiende. Hay cristianos que no lo entienden. Hay cristianos que dicen, me voy a portar bien para que Dios me bendiga. ¿No le ha pasado así? No, sea sincero. Cuando quiere que le den el aumento en el trabajo, un aumento de salario, el negocio o el trabajo, dice, me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia, voy a dar mis ofrendas para que Dios me bendiga. Estás equivocado. Dios no te bendice porque des diezmos, ofrendas, porque te portes bien. Dios no te bendice por eso. Dios te bendice por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por lo que Él hace, no por lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es la consecuencia de la transformación que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Yo no dejo de hablar groserías porque digo, tengo que morderme la lengua y no hablar groserías. No, yo dejo de hablar groserías por la obra que el Espíritu Santo hace en mí y cambia mi manera de hablar. Amén. Ahora, dice que ese velo
Solo Cristo puede ayudar a entender. Verso 16 dice, sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Diga conmigo, el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Dígalo una vez más, el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Dice, es como si le quitaran un velo a su entendimiento, porque el Señor es el Espíritu. El Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que cubra nuestra cara. Ponga atención, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Una vez más, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. ¿Más a quién? A Jesucristo. Es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero dice la palabra que esto lo hace, dice, con aquellas personas que se arrepienten y piden perdón. Póngame atención en esto. No es que tengo que cambiar y hacer las cosas diferente. No puedo hacerlo, ya la palabra de Dios me lo dijo. Pero sí Dios quiere transformarme para ser hecho a la imagen de su Hijo y que manifieste su gloria y su grandeza, que mi vida sea, que yo, mi persona, sea un espejo que refleje la grandeza y la gloria de Dios. Literalmente, que cuando la gente te vea, vea a Dios. Oh, yo pensé que iba a decir amén. Que cuando la gente te vea, vea el amor, no tenga vea el carácter de Cristo, vea la madurez de Dios en ti. Y cuando la gente te esté viendo, dice la palabra que el pueblo no podía ver la cara de Moisés porque resplandecía. La cara de Jesús resplandecía como un sol porque se transfiguró en un momento. Así Dios quiere que cuando las personas te vean, no que te andes anunciando, oh, que soy cristiano, yo ya no hago eso. No necesitas ser de esa manera. No necesitas caerle mal a la gente. Si tuvieras qué mal cae una persona que dice, yo soy cristiano, yo ya no hago eso, y al rato lo anda haciendo. ¿Ah? Mi papá y mi mamá me decían, no digas que eres cristiano y que vas a la iglesia, pones mal a Dios. Lo pones en mal a la iglesia y nos pones en mal a nosotros, porque tú andas diciendo que eres cristiano y después haces todo lo contrario. Pues no necesitamos ser así. Cuando dice, nuestra vida se convierte, nos convertimos como en un espejo que la gloria de Dios resplandece a través de nosotros. ¿No es lindo esto? Pero dice la palabra que no lo hacemos nosotros. Es la obra, el trabajo que el Espíritu Santo que está en nosotros hace. El mal carácter, el ser enojón, el hablar tantas groserías, no es algo que tú puedes dejar. Ahora es el momento para que hagas y descanses. Esta palabra trae mucho descanso y cuando ponemos nuestra fe en Dios y lo que Él hizo, porque sé que mi vida será diferente, no porque yo tenga la fuerza y la capacidad para cambiar y ser diferente, sino porque el Espíritu Santo está en mí y Él es quien hace la obra en mí. Pero algo sí necesito rendición al Espíritu Santo. Por eso dice, este velo es quitado a los que se arrepienten y piden perdón. En otras palabras, si hay cosas que nosotros estamos haciendo o hay actitudes equivocadas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, y ser sincero con Él y decir, no puedo cambiar, no puedo dejar de hablar así, no puedo dejar de comportarme de esa manera, no puedo dejar la droga, no puedo dejar esas amistades, no puedo, Señor, pero yo me rindo a ti. Esto es lo que el Señor quiere. Él quiere rendición. Diga conmigo rendición. Y que le digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos. ¿Me ayudas la alabanza? ¿Me ayuda, por favor? Decir, yo me pongo en tus manos para que tú hagas la obra. Lo primero que tienes, cuando tú dices, yo lo puedo hacer,
es porque hay orgullo y altivez en tu corazón. Pero cuando tú dices, tú crees en tu corazón que solamente Jesús puede hacerlo a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar. Como cuando preparo la comida en mi casa. Yo entonces me dice, estoy preparando la comida y Noemí me da metiche, va y le mueve y le pone la tapa. Y yo le puso la tapa. Y entonces me dice, Carlos, ya está la comida. No sé, fíjate tú le pusiste la tapa, tú le moviste. Ya no lo voy a mover. Ok, entonces voy yo. Y cuando me dices, ya no le voy a mover, entonces ahora yo hago mi receta y yo empiezo a hacer. Cuando tú te rindes al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, ya no voy a tratar de cambiar yo por mí mismo. No voy a tratar de ser diferente. Voy a creer en lo que tú haces en mí, pero me voy a rendir. Y si algo necesitamos lo único que necesitamos para que el Espíritu Santo comience esa profunda obra en nuestro interior es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos es esto, ponga atención, es renunciación, es renunciar a lo que estábamos haciendo. En otras palabras, yo usaba droga, pero no podía dejar la droga. Pero yo me arrepentí. Es decir, le dije al Señor, no quiero seguir viviendo de la misma manera, Señor, y no quiero volver a vivir esa vida. No quiero volver a usar drogas. No quiero volver a depender de la droga. Pero no puedo hacerlo. Pero no quiero y no quiero volver. Eso es renunciar. Eso es arrepentirte. No puedes decirle, Señor, haz la obra y después, pero en tu corazón quieres seguir viviendo. Sí, cuando no hay cambio y transformación es porque no hay rendición. Pero cuando tú te rindes al Señor y entregas lo que el Señor, tu vida entera, y el Señor, haz la obra en mí. Dice la palabra que somos transformados, transfigurados. Hay una transformación en nosotros. Y dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria. Diga conmigo, de gloria en gloria. Quiere decir que hay una gloria que viene sobre ti y esa gloria te transforma, te cambia. Pero no termina ahí, porque no es una sola vez. Cada que nosotros venimos a la presencia de Dios y nos sumergimos en su presencia, lo que encontramos es su gloria. Y cuando su gloria se refleja en nosotros, pasa lo mismo que con Moisés, pasa lo mismo que con Jesús, pasa lo mismo que dice el apóstol Pablo, nos convertimos en ese espejo y Él nos lleva en una dimensión de gloria mayor en nuestra vida. Una gloria mayor que cada día vamos pareciéndonos más a Jesús. ¿No es lindo? Yo no quiero ser mejor. ¿Sabes que mucho tiempo quería ser mejor? Quería ser el mejor predicador, el mejor pastor. Quería ser mejor que mis papás y que mi padre. Quería ser mejor que mis hermanos. Y me esforzaba por ser mejor. Pero cuando entendí esto, me arrepentí y dije, no quiero ser mejor. Quiero ser como tú. Quiero ser como Jesús. Quiero pensar como Jesús. Quiero hablar como Jesús. Quiero que mi vida sea como la vida de Jesús. Y quiero que la gloria y la grandeza de Dios se manifieste en mi vida. No busco ser alguien, busco ser como Jesús. Y para ser como Jesús, tengo que dejar de hacerlo yo mismo y rendirme a la obra del Espíritu Santo. Toda la frustración, la amargura, el desánimo que sentimos por no cambiar, eso desaparece. En otras palabras, que entre más intentes dejar las cosas, menos puedes, más te amarras a eso. Pero cuando te rindes, di conmigo, rendición. Rendición y renunciar
me rindo y renuncio. Nunca Dios va a hacer la obra en tu carácter si tú no renuncias delante de Jesús a ese carácter. Alguien dice: es que tengo un carácter fuerte. No es cierto, lo tienes muy débil. Por eso no puedes controlarte. No eres de un carácter fuerte. Si fueras de un carácter fuerte, el carácter de Cristo, podrías controlarte, dominar tu alma, pero no puedes. Pero Espíritu Santo, yo me rindo. Haz la obra. ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús, o le has dicho a Dios: quítame esto, quita esto de mi vida, sácame esto? Como si fueran piojos o trapos viejos. Sácame esto, quítame esto, sácame esto. Pero cuando nos disponemos y nos rendimos en las manos de Jesús, nosotros le decimos: haz tu obra en mí, haz lo que tú quieras hacer. Lo único que quiero y pido es parecerme a Jesús. Y el Espíritu Santo va hablando a tu vida. A mí en mi vida: Carlos, tu carácter. Señor, perdóname. Carlos, tu manera de hablar. Señor, perdóname mi manera de hablar. Yo me rindo y renuncio. No quiero seguir hablando así. Cuando el Espíritu Santo viene y te habla, cuando estás en la presencia de Dios y te habla y te muestra áreas en tu vida, es para que renuncies, para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios, no para que salgas de este lugar queriendo hacer las cosas diferente. No es así. Es confiar en la obra del Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, Él hace la obra en mi interior y Él cambia, saca, crea donde no hay, y te da y te hace una persona completamente diferente, con una manera de pensar diferente. Actúas de una manera diferente y en todas las cosas reflejas la grandeza y la gloria de Dios. ¿No es maravilloso? Entonces el Señor te dice en esta noche: déjame hacer mi propia receta en ti. Yo tengo un propósito. A los que conforme a su propósito son llamados, dice. Dios tiene un propósito para tu vida. Es que seas a la imagen de Jesús. ¿Quieres ser exitoso o quieres ser como Jesús? Si quieres ser como Jesús, ríndete al Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie.